Bien, buenas noches, bienvenidos todos, compañeros, amigos y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin, porque siempre a la humanidad se le entrega únicamente la enseñanza en símbolos y en parábolas para que viendo y no vean, oyendo no oigan, y teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Además, esta sabiduría divina, que es la que llama Pablo de Tarso sabiduría oculta, porque está oculta entre nosotros mismos, que no tiene nada que ver con la mente y la razón, nunca se puede entregar públicamente y por eso el Cristo nos enseña, no deis perlas a los cerdos porque la hallarán con los pies y la lanzarán contra ti. Y los cerdos son las personas materialistas, religiosas o no, que tratan de comprender lo divino con la mente y la razón, y eso es una locura, y por eso el Cristo dice las cosas de Dios, los misterios, los divinos, el alma, la salida en astral, la vida pasada, para los ojos de la carne son locura, y para los ojos del Espíritu es sabiduría. Entonces nosotros no tenemos esa visión espiritual o la tenemos mínimamente, la traemos de vidas pasadas y tenemos que venir aquí a la noche a conocernos, a purificarnos, a iluminarnos, a conocer nuestros defectos, eliminarlos, es la única forma de despertar conciencia y desarrollar además la intuición que lo llaman la voz del corazón, y desarrollando una visión espiritual para ir comprobando los misterios del universo y de los dioses, y a eso es que venimos todos a la tierra. No venimos aquí a buscar dinero, a buscar edificios, a tener grandes supermercados, a tener carros último modelo. No, aquí venimos es a conocernos a nosotros mismos para liberar nuestra alma del pecado y porque como dice el Cristo, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma? Está explicado. Pero como está así en símbolos y en parábolas, solamente los pocos, los iniciados de todas las edades, de los cuales forman parte los que están escuchando a ustedes, pero que tienen que hacer un trabajo de desarrollo espiritual para que no nos quedemos pues simplemente como dice el apóstol Santiago, no hay que hacerse oidores, sino hacedores de la gran palabra. Tenemos que conjugar los misterios. Entonces estamos hablando de los mundos infiernos. Decíamos pues que dentro de los misterios del universo existe la tierra, existen los cielos, que son las dimensiones superiores, y existen los infiernos, que son las dimensiones inferiores. Estas, estos cielos son negados hasta por la misma jerarquía religiosa para a través de todos los tiempos. Y el alma es negada, es confundida con el cuerpo. Y los mundos infiernos son negados por la mayoría de la humanidad, pero son una tremenda realidad porque en la gnosis, como sabiduría de lo divino, se nos enseña que la única forma de saber es comprobar. Estamos hablando de los círculos dantescos, hablamos primero que es el círculo de la luna, que es el limbo, donde van los que no han sido bautizados, pero esto es simbólico. Las almas de los que mueren en cada existencia van al limbo, que es la región de los muertos, y después regresan en otros cuerpos, pero los que ya cumplieron las 108 vidas, que son las vidas que se dan para conocernos a nosotros mismos y alcanzar la perfección, se cumplen, entonces esas almas pasan por el limbo directamente al segundo, porque el limbo es la antesala al infierno. Ya en el segundo círculo dantesco es donde realmente comienza el infierno. Ya hemos hablado del primer círculo, hemos hablado del segundo círculo, vamos a hablar hoy del tercer círculo, el círculo dantesco. Cada círculo está regido por leyes y entre mayor leyes, mayor sufrimiento. Para entender mejor, uno vive aquí en una ciudad. Entonces aquí en la ciudad pues hay barrios que son más o menos buenos, más o menos sanos, no hay cantinas, no hay bares, no hay discotecas, la gente son más o menos buenas. Entonces quiere decir
aquí dentro del mismo plano de la ciudad hay barrios más o menos, que se viven más sanamente. Hay unos barrios que llaman zonas rojas, música a todo volumen, todo el mundo dice vulgaridades, etcétera. Allí hay más leyes, allí es más difícil vivir, hay más corrupción, las mujeres se corrompen más fácilmente. Por ejemplo, para hablar de esto de la corrupción, aquí en un barrio del sur en Barranquilla hay un lugar que es un bailadero. Por cierto, que el dueño del bailadero es un homosexual. Entonces los sábados hacen unos bailes grandes ahí y entonces eh, las muchachas del barrio que hagan striptease, que vayan y hagan striptease, entonces, bueno, hace unos años le pagaban 50.000 pesos, yo no sé si le estarán pagando ya 100.000 pesos. Entonces iba una muchacha del barrio y venía y se hacía, se iba desnudando toda hasta quedar totalmente desnuda y le pagaban en esa época 50.000 pesitos. Fíjese que es un barrio ya de degeneración, prácticamente veía en un aspecto infernal para entender esto de las leyes. Entonces, el círculo tercero está regido por 284 leyes, que son bastantes leyes. Y en los que mayor sufren en este círculo dantesco son los glotones y los bebedores. Los glotones y los bebedores, porque abusan del trago y abusan de la comida, etc. Y todo tiene su equilibrio y todo tiene su armonía. Y cuando uno rompe los límites del equilibrio y la armonía, pues nos van pasando cuenta de cobro en los mundos infiernos y en los diferentes círculos dantescos. En este círculo dantesco, la densidad, el dolor, la desesperación es terriblemente dolorosa. Allí hay o sea, en este círculo dantesco el karma es una lluvia permanente, densa, copiosa, de aguas negras podridas, de heces hediondas, de lodo, de podredumbre. Allí los glotones, los bebedores, esos que van todos los sábados, fines de semana, de fiesta en fiesta, aquellos que han vivido siempre en orgía, de cantina en cantina, sumergidos entre el lodo de las grandes festines, banquetes y borracheras, saben muy bien lo que se siente después de una noche de borrachera. Y muchos, para acabar de completar, queriendo ahogar en vino el estado desastroso en que quedan después de una borrasca, continúan por el camino del vicio hasta llegar a la catástrofe final de su organismo. Por todo esto, se puede afirmar en forma enfática que después del placer viene el dolor. En la misma vida, una enfermedad, como les voy a poner ahora ejemplo, o cuando llegue la época de los mundos infiernos. O sea, nos cobran todas las borracheras y todas las comilonas de las 108 vidas, y cada borrachera vale unos días, y cada comilona vale unos días. Por eso es que dice un aviso ahí a la entrada, que encontró Dante y el maestro Samuel a la entrada de los infiernos. Tú que entras, lo primero que pierdes es la esperanza de volver a salir. Son miles y miles de años de sufrimiento. Nos pagan los pecados, las faltas cometidas durante las 108 vidas por cada uno de los defectos que nosotros cometemos. Ahora, hay gentes que abusan de las comidas, de las comilonas. Com- el maestro Samuel dice que una vez entró pues a, a un restaurante y había uno que comía y que comía y que comía y salió y seguía comiendo y se tiene unas hipotes barrigonas. Parece que estuvieran como embarazados y siguen comiendo y siguen comiendo. Voy a contarles un caso. Yo tengo un señor que fue compadre, Carlos se llamaba, muy buena gente, muy buena persona, buen compadre. Pero mi compadre comía demasiado. Claro está que la comadre también cocinaba sabroso. Hay gente que cocina y no sé qué tienen en las manos, que todas las comidas quedan bien, tienen como sabor para cocinar. Y mi amigo Carlos comía y comía y comía y comía y tenía una cipote barriga. Él manejaba un taxi. Un día le dije, Carlos, cuídate
con la comida, parece que come un poco mucho, come más o menos necesario, etcétera, etcétera, porque después, Carlos, vas a pasar trabajo y puede, si no te cuidas, que llegues algún día en que no vas a poder comer. Eso se lo dije yo a Carlos, porque era compadre, y como a los 15 años, a mi amigo Carlos le dio cáncer en el estómago. Cáncer en el estómago. Un cáncer no cura ningún cáncer, menos el cáncer del estómago, que es uno de los más difíciles. Llegó mi amigo Carlos, duró unos meses donde Carlos no podía comer absolutamente nada. Le ponen aquí se me olvidó el nombre, una manguerita aquí por debajo, aquí por debajo del estómago, y entonces por ahí le echan un líquido durante un tiempo, y el hombre sufriendo de los dolores y la medicina, etcétera, etcétera. El hombre murió en medio de terribles sufrimientos, mi amigo Carlos. Y así pasa, y ahora les pongo un ejemplo de una persona que conocí que era por el problema del alcohol. Dice, el reflejo infradimensional de estas regiones sumergidas ya aquí en el plano físico se encuentra, o sea, son partes de los mundos infiernos ya reflejadas en el plano físico, que son los bares, los prostíbulos, las discotecas, las tabernas, las minitecas, los estaderos, las cantinas. Esos no son lugares de Dios, esos son lugares del demonio. El demonio, eso cuando entra ya, me imagino que acá uno habrá un demonio en la puerta porque eso es de ellos, pondrá un sello en la espalda, ¿ya? Entonces, y allí van las gentes que destruyen sus cuerpos y pierden su alma, la esclavizan en el pecado. En estos sitios, en esta contraparte terrenal de este círculo infernal de los borrachos, entonces allí hay licores, hay mujeres, hay cigarrillos, hay striptease, hay drogas como la marihuana, el bazuco, la cocaína. En estos círculos se destruye la raza humana, se alejan de Dios, se le destruye el cerebro, se le destruye el cuerpo, se le destruye todo, ¿ya? Y después viene el sufrimiento, que es una lluvia permanente de heces podridas, de lodo, de aguas hediondas y podridas, son cosas heladas, en tal forma que los almas de los condenados no pueden estar de pie, y entonces esas almas se acuestan boca abajo y le sigue cayendo, y eso lleno ahí. O sea, si abren la boca se les mete un poco de porquería esa que y eso desde que entran hasta que salen en este círculo. Eso es una parte del castigo, pero hay otra parte. Eh, eh, en este círculo, por las mismas esas aguas podridas y hediondas, se siente un olor espantoso. Los difuntos en estas regiones, allí hay lo que se llama un perro llamado el perro cerbero. Ese perro es como un caballo y tiene 3 cabezas, óigase bien. Se llama Cerbero, el perro infernal. Este perro ladra y esos ladrillos espantan a los pobres condenados, porque ese perro, el Cerbero, va a morder a cada alma condenada. Cada borrachera durante las 108 vidas corresponde a determinado número de mordidas, y cada glotonería corresponde a determinado número de mordidas. ¿Ves tú? Y entonces cada vez que ladra ese perro, está uno allá acostado con esas materias fecales, pues los lodos, podredumbre, temblando de frío, y llega el perrito ese, y como uno no sabe qué es morder. Ahora, él destruye a esa alma, la destruye, la muerde en mil pedazos. Pero a lo que pasa, el cerbero viene, el alma se reconstruye otra vez. Es un castigo, es un karma. Y después se da una vuelta por allá y va a morder el otro. Y como son miles lo que hay ahí,
y muerde el otro, y muerde el otro. Entonces, y el perro ese ladrando todo el día y toda la noche. Es una cosa terrible, ¿ya? Y la lluvia, para acá, ese es un perro, ¿no? Y la lluvia espantosa hace aullar como perros a esas almas condenadas en este círculo. Ellos ladran ahí por la desesperación. Y, y repito, se encuentran tirados en el suelo, permanentemente derribados por la incesante lluvia de materias fecales, hediondas, putrefactas y espantosas. Vea, el centro instintivo, que es el que está relacionado con los alimentos, él es sabio. Cuando uno come algo, ya el centro instintivo le dice, ya listo, ya está bien. Eso, eso hace con todas las personas, porque él es sabio. Pero entonces uno desobedece al centro instintivo y sigue comiendo y te complica la vida, te da una llenura, te da algo, etcétera, etcétera. Y ahora con estas comiditas chatarra, comida chatarra es enfermedad. La consumo, no me consuma nunca comidas chatarras, gaseosas, nada de esas cosas, cómame comida naturalita y aprendan a seleccionar porque ahora hay muchas cosas que hacen daño, etcétera, etcétera. Bueno, entonces licores, festines, glotonerías, borracheras, etcétera, de toda esa inmundicia donde caen las personas que caen en estos vicios, lo único que resultan son las lágrimas simbolizadas por la lluvia, porque esa lluvia son lágrimas que simbolizan el sufrimiento. Cuando usted duerme en la noche y en el sueño ve una lágrima, una lluvia, y usted va por abajo de la lluvia, quiere decir que va a llorar mucho, va a pasar por un grave problema emocional. Después les pongo un ejemplo. Entonces, esto es el simbolismo de esa lluvia, de esas aguas podridas. Es una lluvia, es un sufrimiento, pero terrible, de terrible. Entonces, son lágrimas que simbolizan la lluvia de esta horrible región, aguas pestilentes de amargura y el lodo horroroso de la miseria. Antes de entrar en los mundos infiernos, la divinidad, la justicia divina nos paga a cada uno las buenas obras. Si has hecho buenas obras en la vida, te las pagan. Antes de irte para allá, te las van a pagar. Te las pagan aquí chéveremente, ¿no? Y ahora se explica por qué el motivo por el cual muchos perversos en la vida actual viven en la opulencia. Pero son perversos, son criminales, son asesinos. Y viven, y viven, y viven y cometen horrores y errores. Dicen que no han cometido nada, que son inocentes. Y hasta la gente los defiende, ¿ya? Entonces, viven en la opulencia, mientras algunas personas que son buenas personas, etcétera, eh, que se están realizando, solamente tienen pan, abrigo y recursos. ¿Ya? Entonces, eso pasa porque muchas personas en estos tiempos, sobre todo que estamos ya en el apaga y vámonos, porque esto no va durando mucho tiempo. Antes de la Tercera Guerra Mundial, dice el maestro Samuel, se da una guerra económica, y esa guerra económica se está dando ya los aranceles se ponen a impuestos allá, impuestos acá, etcétera, y ahí se va a formar el problemita. Y hay potencias armadas hasta los dientes. Entonces, estamos en el apaga y vámonos y seguirán pasando cosas. Siguen matando a niños, ancianos, a las pobres mujeres allá en Gaza. Una cosa inconcebible, ese genocidio en Gaza. Yo no sé, esta gente, cuando vean a los mundos infiernos, irán millones de años. Y lo que está ocurriendo es espantoso y dicen que no está pasando nada y que no hay hambre. Pobre, pobre gente ya en Palestina. Bueno, entonces, en los mundos infiernos hay muchas gentes piadosas, pero con delitos secretos inconfesables, porque nadie sabe lo que uno ha hecho. Nada más lo sabe uno mismo, cosas que nadie sabe. O sea, delitos secretos inconfesables, mas sin embargo, van a las misas, etcétera,
Un día yo estaba, había un parquecito, una iglesia, por cierto que después lo quitaron y hicieron una construcción y eso no está permitido, pues, pero ni modo. Entonces, se violan todas las reglas. Entonces, estaba ahí en la esquina, ahí, al frente de la iglesia, y entró una muchacha por la puerta acá de la iglesia y salió por la otra puerta y la estaba esperando un tipo en un carro. El tipo se la lleva, hacen allá sus maldades y después viene y la deja ahí en la iglesia, entonces ya se va para su casita, entonces cometen delitos inconfesables, dice el maestro. Lo que tienen de bueno siempre les fue compensado, pero lo que no tienen de bueno les fue cobrado. Bueno, entonces eso, repito, cuando uno ha hecho obras buenas, antes dice para los infiernos, que es en las 108 vidas, pues le pagan así. Por eso hay gente que son malas, son criminales, son asesinos, son narcotraficantes y tienen dinero, y tienen dinero. Pero ni modo, le están pagando, quién sabe, alguna cosa buena que habían hecho por ahí. Ese es el problema de ellos. Ahora, voy a contarles otro caso acá de lo que llama la, la el trago, la gente que son bebedoras de trago, etc. Yo tenía un familiar, por allá un primo, y el primo tenía un café ahí, donde hay mesas y hay unas mujeres ahí, y venden trago, etcétera, etcétera. Se llama un café en esa época. Eso fue hace años. Y el café estaba bien situado en esa época, una situación aquí en Barranquilla, muy bien situado ya en la mejor parte, y era famoso, etcétera. Y el primo tenía, el dueño del café. En esos partes siempre pasan cosas, porque está uno, como dice por ahí, en el lugar equivocado. Está uno y se forma un tiroteo, se forma una plomera, y entonces está uno en el lugar equivocado. Esos no son lugares de Dios. O sea, nadie debería asistir a esos lugares, con el perdón de las personas que tienen esos vicios. Entonces, mi primo, él era borracho, le tomaba su trago, era buena gente, ¿ah? Le gustaba ayudar mucho a la gente, tenía su cosa buena el hombre. Y económicamente nunca, él le pasó mal y él siempre le gustaba, repito, ayudar a la gente. Tenía esa fama el hombre. Pero se tomaba sus tragos. Yo me acuerdo que un día le hizo un arreglo al café y entonces hizo la reinauguración y eso era trago gratis para todo el mundo, de los clientes que él tenía, etc. Entonces se metió su borrachera el hombre ahí. Y en la mañana cuando mi papá y dijo, préstame Ariel que voy allá a pegarme un baño en el mar. Tenía su carro, yo me monté, cogí mi pantalón este baño y me fui para allá, para allá, y allá se encontró con el cuñado y se puso a tomar trago antes de llegar allá a la playa. Yo no tomaba. Y llegamos a la playa, me voy a bañar allá, y me dice, Ariel, ¿qué te comes? Pedazo de pescado ahí con patacón, etcétera, sabroso. Yo no había tomado nada. Yo voy a acompañarlo, pero yo no sé. Yo me iba a bañarme con un pedazo de pescado. Regresamos. El hombre, como era la reunión, había tomado toda la noche. Póngale cuidado. Entonces vino, y al otro día ya regresamos, porque era que estábamos, era para sacar la amanecida que fuimos y regresamos allá como a las 2 de la tarde y llegamos al café ese, café bar. Me dijo Ariel, tómate unos tragos. Y le dije, no, yo no. Yo vine para acompañarte, yo no vine a tomar trago. Y yo me fui para mi casa y el primo se molestó, etcétera, etcétera. Y después vino y le da lo que llaman delirium tremens. Delirium tremens es que esos lugares hay muchas larvas. El mismo alcohol forma una larva en la parte etérica, en la parte vital del ser humano, y llega un momento en que esas larvas se llegan a ver. Entonces ve ratones, ve ratas que lo tratan de morder. Entonces da una enfermedad que se llama delirium tremens, que se vuelven como locos. Entonces tuvieron que llevarlo allá a una clínica de recuperación mental, etcétera, y dejó de tomar ahí un ratico, se fue para Alcohólicos Anónimos. Es un lugar más o menos bueno, allá dan su testimonio y tal, pero apenas salen, vuelven otra vez.
la mayoría, dejó de tomar otra vez y se volvió a seguir tomando el hombre. Total, mi primo, una vez vinieron los hijos del primo para que fuera ya a la clínica del Caribe, ya estaba el hombre. Una cipote barriga grande, tenía cables para todo, tenía la boca abierta, etcétera. Y yo hablé con mis primos, pero ya después que salimos, ahí yo les dije, "Vea, a veces todo lo que nace tiene que morir. Tu papá no aguanta el próximo cambio de luna, me dijo. Pero ya él así como está, él no aguanta. Ya él, ya, además, él se portó bien en la vida, ayudó mucho a la gente. Porque uno tiene que, al muerto, a la gente que está así, no hay que caerle. ¿No? Ya, no habla bien esos casos ahí. Total, cuando hubo el cambio de luna, el primo se fue, se murió. Ahora, en otra vida les cobran. Porque si tú en esta vida me dañas el cuerpo con cigarrillo y con cigarrillo, entonces, y te da cáncer y te da tuberculosis, como conocí un caso de otro amigo, en la otra vida nacen en un hogar de fumadores, donde el papá le va a echar el humo en la cara porque él se lo echaba el humo en la cara a la gente. Un día aquí había un tipo que vendía naranjas margaritas que eran sabrosas. Yo le compraba hasta los 50, 60, 70. Era un antioqueño, pero él fumaba la lata. Y un día ahí vendiéndome me echó el humo en la cara, pero él no se dio cuenta. Son inconscientes Entonces yo cuando ya se iba le dije, ven acá, cuídate con el cigarrillo. No vayas a pasar trabajo más adelante. Me dijo, que mi tío tiene 25 años. Bueno, mal de mucho consuelo de tonto. Entonces vino y me llegó una encorazonada. Este señor le va a dar cáncer en la garganta y va a venir aquí a pedirme ayuda. Y exacto, llegó un momento en que el vendedor de naranja era un antioqueño, se perdió y como a los 2 años vino, tenía aquí un cipote hueco en la garganta y una peladura que le dolía. Yo le dije, ahí lo que te dan es morfina. Y eso no está curando, le dije yo. ¿Te acuerdas que yo te dije que el cigarrillo no, pero no podía hablar, él simplemente hablaba así. Ese señor se murió, descanse. Él tiene que responder ante Dios, porque como dice la Biblia, el que destruye el cuerpo lo destruiré. Los que fuman cigarrillos, los que meten marihuana, los que meten perico, los que meten, que meten cocaína con alcohol, que eso da cocaetileno, eso daña en el cuerpo mental. Eso vienen con grandes condiciones kármicas en la próxima vida. Si es drogadito, el papá va a ser un drogadito, porque eso fue lo que sembró en la vida, ¿ya? Entonces uno tiene que cuidarse en la vida. Y los que dañan el cuerpo con las comilonas, como mi compadre Carlos, que se murió de cáncer, el pobrecito, duró un rato ahí que no podía ni comer ahí, gritando de dolor, porque ese cáncer duele, duele hasta que murió el pobre. Pero cuando él venga en otra vida, papá Dios le pasa cuenta de cobro, porque lo que el hombre sembrare, eso recuperará. No se te olvide. Y lo que tú hagas, se paga. Tarde o temprano, aquí o allá, o en la próxima vida. Te paga, yo lo he comprobado. Ya ves, a veces papá Dios le muestra a uno y hace un negocito uno con Dios, con buenas obras, y papá Dios lo perdona. Y me han perdonado la vida 14 veces. Uno haciéndole el bien a la humanidad, pues papá Dios le colabora a uno y le hace la perdonada. O le dan el golpe, le cobran el karma más despacito, como dicen por ahí. No se lo dan Una vez me iban a desencarnar de un infarto cardíaco, sentí el infarto y se me paralizó el brazo y la pierna, pero ya me habían hecho la perdonada. Mi perdonada no pasó, no fue mucho, pero sí sentí todo el dolor, todo lo que le pasa a una persona que siente todo, lo sentí todo, ya, parálisis, todo el corazón, lo que pasó en el corazón, etcétera. Son como enseñanzas de que uno pues, es como una sabiduría, porque la vida es como una escuela donde aprendemos a las buenas o a las malas.
Si no aprendemos a las buenas, como ahora, viene la noche, se conoce, cambia, ayuda a la humanidad, papacito Dios te perdona, te ayuda, pero si tú no cambias, entonces aprenderás a las malas. Te viene el SIDA, te viene el cáncer, te viene la miseria. Conocí un amigo que murió en la miseria, pobre, y tuvo plata, y tuvo carro, y tuvo empleados y todo, murió en la terrible miseria. ¿Por qué? Porque sembró mal. Sembró mal y en esta misma vida le pasaron cuenta de cobro. Abandonó sus hijos, no tenía nada que ver con ellos. Eso es gravísimo, ¿ya? Bueno, entonces todo eso ahí está manejado por la ley divina que nos está mirando de instante en instante. Es como una película que a veces se la muestran al discípulo o a las personas, se la muestra ahí. Cuando uno muere y lo van a juzgar, le muestran la película toda. Allá no, tú hiciste, no, allá no, porque el tipo dice que no. Le muestran la película y tú quedas con las manos abajo, ya, y a esperar el garrotazo, el karma, como dicen por ahí. Ahora, viene lo que se llama el cuarto círculo dantesco. Cuarto círculo, pasamos al cuarto círculo. Los que más sufren en esta región sumergida, infernal, son los ávaros. Aquí es un problema de la codicia, de los ávaros, de los derrochadores, de la gente que acumulan grandes, tienen todos los supermercados de Colombia, tienen todas las emisoras de Colombia, tienen monopolios, etcétera. Esos son los que le pasan la cuenta de cobro acá. Y los ávaros, aquellos que tienen y son duros, más duros que un sancocho de tuerca, no sueltan nada, porque esos que son codiciosos normalmente son ávaros, uno le ve la avaricia. Ese es el problema de ellos, el que juzgue es Dios, no juzgáis para no ser juzgados. Entonces los que más sufren en este cuarto círculo dantesco son los ávaros y los derrochadores, los jugadores y vendedores de lotería. Voy a contarles un caso de otro amigo que vendía lotería, pobrecito, de los explotadores de cuerpos y de almas. Los explotadores de almas son los religiosos, pastores y sacerdotes que viven de las costillas, de los diezmos, de los fieles, etcétera. Y los explotadores de cuerpos son los que tienen prostíbulos, que tienen prostitutas, etcétera. Entonces son explotadores de cuerpos y explotadores de almas son los pastores y sacerdotes religiosos. Entonces que tienen millonadas. Allá en Estados Unidos que tienen aviones, que tienen pistas, que tienen de todo. Esos son ávaros, ¿ya? Son ávaros. Y si uno da plata por allá, se la cobran, porque la plata hay que saberla dar para ser bien utilizada. Pero si tú vas a dar el diezmo y va a ser mal utilizado, te van cobrando un karmita porque no has comprendido realmente lo que es esa ley del diezmo. Entonces están los dueños en este cuarto círculo, sufren, y vamos a explicarles cómo es el sufrimiento. Los dueños de grandes imperios económicos, monopolistas, ¿ya? Los sacerdotes y jefes religiosos que codician los bienes ajenos. Los, yo tenía un amigo, era buena gente, y él tenía una amiga que era evangélica. Entonces la amiga le invitó al templo y él fue. Entonces él me contaba a mí, después solito él, vino aquí a mi casa. Me dice, yo fui allá y tal. Entonces pasaron pues la bandeja la primera vez. Y él me dice, yo eché 20.000 pesos. Ya. Entonces pues, dice, no, pero esto aquí, hoy está floja ellos le dan un nombre ahí. El pastor dice, no, esto está flojo aquí, no se ha recogido. Falta y pasaron la bandeja por segunda vez. Y se le pasaron la bandeja por tercera vez. El medio de eso hay un negocio. Yo ahí más nunca vuelvo. Entonces, sacerdotes y jefes religiosos que llenan sus bolsillos y viven a costa de los diezmos de sus fieles, políticos que en medio de corrupción se roban los bienes de todos aquellos que pagan sus impuestos y en esta forma, todas estas gentes, acaparadores, ávaros, eh, desequilibran la balanza económica de los pueblos
Y eso trae injusticia, y eso trae violencia social, y eso trae muertes, y eso trae armas. Entonces a los políticos les gustan las armas, y los políticos les gustan las guerras porque ahí hacen otros negocios, etcétera. Y si les gusta el narcotráfico, y son narcotraficantes, y se vuelven criminales, y eso causa violencia, hambre, miseria, muertes. Y eso lo tienen que pagar tarde o temprano, porque es que, mire, yo se lo digo por experiencia propia. A papá Dios no se lo brinca nadie jamás. Todo lo que tú hagas bueno, te lo paga. Si lo haces, ayudas porque sientes misericordia con la gente, te lo pagan multiplicado. Si ayudas por ayudar, te lo pagan también. Pero todo lo que tú hagas malo, mi querido amigo, todo. Y le cobran a uno pensamiento, palabra y obra. Ya. Vulgaridad te la van cobrando. Cuenta de cobro. Ya. Por allá, una vez yo estaba cerca, pasaba, hay un colegio ahí, estaba con unos amigos ahí, y había un tipo todo vulgaridad, era femenino. Pasaba la muchacha y decía una cantidad de vulgaridades. Que dijo, ay, papito, puedes venir mudo la otra vida, ¿ya? Eso viene con mudez. Esa es una de las causas de la mudez, vulgares, etcétera, sobre todo las mujeres que antes eran tan sanas, pero esta sociedad, estamos en épocas, como dicen por ahí, de Sodoma y Gomorra. Pues, pero vamos a dejar hasta aquí, continuamos pues con el cuarto círculo dantesco. Eh, Tengo que poner aquí ejemplo de una persona que tuvo dinero, tuvo plata. Amigo, murió en la miseria, pasó hambre el pobrecito. Violó las leyes de Dios y le pasaron cuenta de cobro acá. Y cuando venga le pasarán cuenta de cobro en la otra vida. ¿Ya? Le cobrarán aquí una partecita. Entonces uno viene en la otra vida cuando ya juzguen al alma y la envíen en un nuevo cuerpo. La envíen, sacan y le entregan un nuevo cuerpo. Y entonces pasarán la cuenta de cobro. Entonces, por eso tenemos que venir aquí a la noche a escuchar estas cosas, comprenderlas con el corazón, no con la mente, porque la mente la que trabaja con la mente es el yo, es con el corazón, porque el corazón trabaja Dios. Y está relacionado con lo que se llama la visión espiritual. El problema pues de estos infiernos y estas cosas, de estos dolores, de estos sufrimientos, son nuestros defectos de tipo psicológico. Vea, y uno está cometiendo los errores y violando las leyes, y uno no se da cuenta, hasta se justifica, se lava las manos, niega. Y dice las cosas, y dice lo que es, pero ni siquiera se da cuenta que lo que está diciendo, ese es el defecto. Ese es el defecto. No sé el maestro Samuel dice, la causa del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades, de la cárcel, de la muerte, son nuestros defectos de tipo psicológico. Hay necesidad, el maestro dice, tenemos necesidad de conocernos a nosotros mismos para conocer nuestros defectos, nuestras formas equivocadas de pensar, sentir y actuar para eliminar esos defectos, liberar nuestra alma del pecado, despertar conciencia, ayudar a la humanidad para que Papacito Dios y el Maestro Anubis, después de la ley, nos vaya perdonando nuestras cuentas de cobro y no pasar los trabajos que pasa uno por ley del karma en esta vida, repito, o en la próxima vida. Entonces, el Maestro Samuel nos enseña para conocernos a nosotros mismos la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Él nos dice, háganla permanentemente. Yo la hice millones de veces, me dice el Maestro Samuel. Cuando estaba comenzando en esta vida, tuvo que hacer el trabajo también. Pero ya venía con preparación de vidas pasadas, entonces quedó como más fácil a lo de los pocos, como dicen por ahí, súper adelantados. Hay pocos que son de los medios, hay pocos que están comenzando, entonces hay niveles, etcétera. Entonces uno se tiene que preguntar qué estoy pensando y mirar qué estamos pensando y qué estamos sintiendo. Si estamos pensando algo es un defecto, si estamos sintiendo algo es otro defecto. Si tiene una situación sexual es un defecto de lujuria, hay que eliminarlo. Hacer conciencia de la labor que estamos haciendo. Si te estás bañando, báñate, porque tienes que pensar en otra cosa. Si vas por la calle, ve ahí, vive el momento, ¿ya? Si vas en el bus, vive el momento, etcétera. Eso es maravilloso, vivir el momento, aprender a eso. Se